Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook ha superado oficialmente los 10 billones de reproducciones en Spotify. Se convierte en el primer y único artista solista de K-pop y el artista asiático que más rápido alcanza este hito. ¡Felicitaciones, Jungkook! Jimin es el primer artista solista en superar los 10 millones de ventas globales equivalentes a álbumes. ¡Felicitaciones, Jimin! B-Man ha superado los 335 millones de reproducciones en Spotify. ¡Felicitaciones, Jimin! El video musical de Seven ha superado los 570 millones de vistas en YouTube. ¡Felicitaciones, Jungkook! En Spotify Global, Who se encuentra en el número 36. Seven se ubicó en el número 61. No olvides de reproducir diariamente la música de Jimin y Jungkook para que sigan marcando presencia en charts. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Bailarín 2025. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Cantante de K-pop 2025. Jimin y Jungkook están nominados a las celebridades asiáticas más poderosas de 2025. Tienes que entrar con tu mail y votar cada una hora. El premio será una donación benéfica a nombre del artista ganador. Vota por Jimin y Jungkook, por la mejor química. Entra a la página de VAX, regístrate y vota. ¿Cómo hacerlo? Pon tu mail. Crea una contraseña, utiliza entre 8 y 20 dígitos, con una combinación de al menos 2 o más letras mayúsculas, números, símbolos y sin espacios, se escribe todo junto. Ejemplo de contraseña: Jimin y Jungkook 2015% @$. Después escribe tu apodo. A continuación va la fecha de nacimiento, primero el año, mes y día, ejemplo, 1997-0901. Marca la casilla con tu género, hombre, mujer u otro. Después te pedirá otro correo electrónico, diferente al que pusiste al principio. Después te pedirá CAPTCHA. Acepta los términos o condiciones de la página y das clic en registrarse. Te saldrá algo como esto y das a confirmar y te pedirá ir a tu correo electrónico, el que pusiste al principio, para confirmar y das a Email Authentication. Ahí te llevará a la página nuevamente y podrás votar por Jungkook. Al lado de su foto, donde dice voten y le das los 100 corazones, que equivalen a 5 votos. Puedes votar cada 24 horas. Actualmente están en el número 1, pero no nos confiemos, otros fandoms compran corazones que son votos y los utilizan al final, por eso vota diariamente y si vas a comprar votos, utilízalos en el último día de votación. También puedes recolectar corazones viendo videos, como lo hago. Descarga la aplicación VAX e inicia sesión con el mismo mail y contraseña que te creaste. Vas a los 3 puntos. Haz clic al corazón rosado, y te llevará acá. Bajas y donde dice, número 5 Video Hearts, le das clic, ves un video y de recompensa, recibes 10 corazones. Puedes ver videos cada 3 minutos. Recolecta la mayor cantidad para darles el triunfo a nuestros chicos. Recuerda que la votación se hace por la página de VAX y recolectar corazones en la aplicación. ¿Sabías que? Las taikacas en su infinita desesperación, se enojaron al grado de tirarle hate al papá de Jimin, porque Jungkook tiene los mismos vasos. Jungkook en un live de 2023, apareció con el vaso de la misma marca que vende el papá de Jimin en su cafetería. Estos son personalizados con el nombre de su cafetería y el año de nacimiento de Jimin. Lo curioso es que ahora Jungkook tenga un vaso amarillo,
y sigue con el celeste de él. El papá de Jimin ya vendía esos vasos antes que Jungkook apareciera en el live con uno de esos. Pero esta gente enferma, comenzaron una vez más a atacar al papá de Jimin diciendo que también hace fanservice y el mismo cuento de siempre, sus frustraciones y ceguera las hacen actuar de esa manera. Le sirve la sangre la mínima posibilidad que el papá de Jimin le haya regalado esos vasos, obviamente sí su logo. También cabe una gran posibilidad que la mamá de él se los haya llevado. Como dije en mi anterior video, los padres de Jungkook van con frecuencia a la cafetería y ambos trabajaron ahí cuando fue el cumpleaños de Jimin. Como lo dije hace un tiempo, soy respetuosa, y cuido la privacidad de ellos, no muestro las evidencias que tengo. Algo que esas Taekookers no tienen, e insultan y denigran a todo aquel que no piense como ellas, que su chip hundido no es real. Pasó lo mismo ahora con la entrevista que Jungkook estaba incómodo y que regresara con su Tae. Ayer realmente lloraron mucho las tecacas, con el fondo de pantalla que Jimin tiene aparentemente de su viaje a Suiza con Jungkook cuando vieron las estrellas y al parecer Jungkook también lo tiene, colapsaron al máximo. Y la guinda de la torta sus clásicas ediciones absurdas de las fotos que han salido de Jimin y Jungkook del programa, todo esto es muy gracioso. Esas tecucas son muy envidiosas, frustradas y con escasez de neuronas. Cuando salió eso de la supuesta novia de Jungkook, una Taekwoker se escribió: Si ambos son heterosexuales, ¿quién y qué impide que llegue ese contenido de Taekook? ¿Por qué llevamos años muriendo de hambre por una interacción mínima? Denos a Yusho con Taekook ahora que tenemos este video. No, sí dan mucha risa. Esa gente no piensa y se creyó como verdad que a Taekook lo separaba la empresa y por eso no había contenido. No hay contenido y Are You Sure porque Tae y Jungkook son solo buenos compañeros de trabajo, con una amistad superficial, y no tienen la química ni la conexión de hacer un programa juntos. ¿Es tan difícil de entender? Pero ellas siguen tirando de un carro que no tiene rumbo. Incluso ayer hasta a Nam le llegó hate por las fotos que subió y se veían Jimin y Jungkook. Namjoon eligió a propósito un día de práctica cuando Taeyong no estaba presente y compartió una foto para promocionar de nuevo la agenda de la compañía, la agenda de Skippers. Parece que están usando a JK como una herramienta para impulsar a un miembro específico. Espero que Jungkookistas coreanos también se dé cuenta de esto. Nam solo es un portavoz de la compañía. Ahora Nam también es parte del fanservice. Cuando Nam siempre ha sido partidario que Jungkook haga cosas con Tae, pero adivina perdedora Taekaka, Jungkook nunca ha querido hacerlo. No. Nam es conocido por estar entre medio de Jikook cuando ellos se ponen juguetones. ¿De qué hablan? Eso no es aceptar la realidad. Nam fotografió un momento, no es culpa de él que Tae no esté ahí, y tampoco que Jikook haya estado en su burbuja, como siempre. Esa gente cree que a Jungkook lo usan, manipulan y obligan, cuando él ha dicho en múltiples ocasiones que hace lo que quiere. 자유롭지. 내가 지금 제일 자유롭게 하고 있지 않나? 언제 한다. Esas supuestas fans de Jungkook no lo respetan y no tienen ni un mínimo de cariño. Jungkook no merece a esas supuestas fans. Ni siquiera se ha emitido el primer capítulo de Are You Sure, y ya las tecacas están desesperadas y alteradas. Imagínense en diciembre con todo lo que veremos. Desde ahora hagamos una colecta para comprar pañuelos y crema para la irritación a esos penosos Taekookers. Porque diciembre será un mes de sufrimiento para ellos. Ahora ya lo sabes. Fue emitida la primera entrevista de Jimin y Jungkook para la televisión japonesa. La reportera viajó hasta Seúl y los entrevistó en la empresa. La primera pregunta fue, ¿cómo se sintieron mientras viajaban a Suiza y Vietnam? 많이 먹고 싶다. 이쁜 거 하고 싶다. 재밌는 거 하고 싶다. 저도 뭐 비슷한 생각으로 Jimin y Jungkook viajaron para pasar un momento feliz y eso se ve reflejado en cada adelanto que hemos tenido del programa. Siempre he pensado que Are You Sure es una hermosa excusa para pasar tiempo juntos sin cuestionamientos. La periodista comentó, hubo muchas escenas en la temporada 2 de Are You Sure donde Jungkook cocinaba.
Jungkook contestó cuando cocinó en el último capítulo en Jeju. Soy de los que siempre calculan lo que cocinan, así que las porciones deben estar bien determinadas, pero, cuando viajaba, tuve que guiarme por la intuición. El plato terminado fue decepcionante. 잘 먹어줘서 기분이 굉장히 좋았습니다. 美味しかったです。ありがとうございます。 Ahora entendemos ese besito volador que Jungkook le envió a Jimin, porque había encontrado delicioso su comida. Cocinar es un acto de amor y cariño muy significativo. Jungkook le encanta ver comer a Jimin la comida que él le hace. 아, 잘 먹는다, 지민이. Jimin comenta sobre un pasatiempo. Si tuviera un pasatiempo en el futuro, me gustaría ser un buen cocinero. La periodista pregunta, ¿hay algún plato que te gustaría preparar? Jimin responde, 파스타. la periodista le dice, está el maestro Jungkook, ¿verdad? 頑張ります。지민です。 Jungkook le contesta, creo que cuanto más cocines, mejor se te dará, así que tienes que hacerlo a menudo. 그 지금 당장 한다는 건 아니고요. 그죠? El mismo día de la entrevista, Jungkook hizo un live, donde cocinó pasta, dijo que quería hacer un tipo de pasta que no se ha hecho todavía. ¿Será coincidencia? Creo que Jungkook está perfeccionando su técnica para enseñarle bien a su alumno. ¿Qué crees tú? Después comenzaron un juego, de tirar un dado con preguntas y ellos tan alegres y simpáticos, cantaron la canción característica cuando se tiran los dados. La primera pregunta era qué canciones cantaron en su viaje. Que cantaron muchas canciones y principalmente Jimin la de Hobby, Kiggin, Egg Girl. Jimin dijo que la cantó mucho y Jungkook confirmó eso. Siguiente pregunta, éxitos recientes, Jimin contestó, ambos lo tuvimos. 우리 다이어트 성공해냈습니다. 다이어트. Jimin y Jungkook hicieron dieta juntos porque subieron mucho de peso. La dieta consistió en comer menos. Jimin dijo no comer. Jungkook agregó que hacer ejercicio aeróbico es importante. Cuando Jimin dijo que ambos tuvieron éxito, Jungkook quedó como atónito. ¿Qué pensaste que diría Jimin, Jungkook? Lanzaron el dado y la pregunta fue, ¿qué comida te gusta en estos días? Jungkook dijo que, brofes de plátano y Nutella. Que la pedía por delivery. La periodista le preguntó por qué le gusta eso. Jimin dice, que a Jungkook le encantan las cosas dulces. Jiminpedia nuevamente. La última pregunta fue, si hay algo que te ha hecho sentir emocional. Jimin dice que fue su baja militar, que terminar el servicio militar lo hizo feliz. La periodista le dice, es porque puedes ver a tus fans. Jimin dijo, esa es la razón más grande. Tanto Jimin como Jungkook piensan siempre en nosotras. Son muy tiernos. Las palabras de cierre, Jungkook dice, la sesión de hoy fue muy divertida. 제 기억도 봐주셨으면 좋겠고 앞으로도 많은 응원, 앨범 기대 많이 부탁드립니다. 相手方です。 Muchas gracias por esperar tanto, esperen con ansias nuestro próximo álbum. Jungkook dice que los apoyen y encuentren lindo su viaje. Espero sinceramente que algunas fans de Jungkook cambien su actitud y lo apoyen sin condiciones. Jimin y Jungkook son personas sinceras, transparentes, nobles y simpáticos, los vimos en esa entrevista y estaban felices de poder decirnos sus sentimientos. Como no querer a Jungkook, si ellos siempre demuestran sus sentimientos, y quieren darnos lo mejor de ellos a cada segundo. Claro que encontramos y encontraremos lindos, hermosos, preciosos sus viajes porque no hay nada como verlos felices y ellos son felices juntos pasándola bien. Faltan 8 días para Are You Sure y 10 días para la entrevista. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.